Hola querida familia, ¿cómo están? Espero estén súper bien en este día donde nos juntamos a poder escuchar la voz del Señor, a compartir este tiempo especial para nuestras vidas, porque fíjate que siempre para nosotros es importante estar meditando en la palabra del Señor, estar entendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos, cómo quiere guiarnos cada día. Recuerda que la Escritura nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un corazón preparado, siempre dispuesto a oír la voz del Señor. En esta noche quiero hablar algo acerca de enfocarnos. Pienso en las cámaras, pienso en las fotografías que muchas veces intentamos sacar quienes no somos expertos, y a mí generalmente me pasa que me quedan corridas las fotos, no me quedan bien. Y la verdad que eso no es bueno, porque son momentos que uno guarda, que uno imprime ahí en una fotografía. Y fíjate que pienso en la vida de cristianos nuestros, y el Señor también en este tiempo, a través de su Espíritu, nos está llamando a que nos enfoquemos en nuestra vida, en lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sabes qué? Le pido al Señor en esta noche que Él nos redireccione, nos reenfoque, si probablemente estamos ahí, no con el foco específico, como te decía en la fotografía, probablemente, para que podamos poner nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Me recuerdo que la Escritura nos dice y nos muestra que en el último tiempo de Jesucristo, Él empezó a afirmar a sus discípulos, empezó a hablar a sus discípulos porque Él se iba. Probablemente muchos se entristecieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora si el Maestro no va a estar? Jesús les dio promesas, les dijo que el Espíritu Santo estaría con ellos todos los días, que no los dejaría huérfanos. Afirmó sus vidas, les dijo que también tendrían aflicciones, pero que esas aflicciones serían momentáneas, pero que confiaran que Él estaba con ellos. Entonces, cuando pienso en esto, pienso en las multitudes, pienso en Jesucristo, pienso cuando todas las multitudes se acercaban a Jesús para oír la voz del Señor. Muchos veían los milagros de Jesucristo, las grandes maravillas que hacía, las sanidades en la gente. Entonces muchos llegaban a ese encuentro, así como este encuentro semanal que nosotros nos reunimos porque queremos escuchar la voz del Señor, queremos adorar a Dios a través de la alabanza. Así sucedía también con estas personas. Pero ¿sabes qué era lo más importante en ese momento? Era escuchar a Jesucristo, era escuchar la voz del Señor. Por lo tanto, qué bueno es que nosotros en esta noche dispongamos el corazón para escuchar la voz del Señor, para escuchar a Jesucristo mismo, no a un predicador, no a alguien que hoy transmite solamente lo que la Escritura dice, sino que podamos escuchar la voz del Señor, porque creo que el deseo del corazón del Señor es que nosotros nos podamos enfocar en este tiempo en donde Dios quiere que nosotros estemos. Fíjate que Él nos ha diseñado, Él ha establecido en nosotros que andemos en su voluntad, que transitemos en su camino, y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Así que qué bueno es juntarnos como familia, qué bueno es juntarnos este tiempo de encuentro semanal, pero ¿sabes qué? Qué bueno es juntarnos hoy día con Jesús, porque cuando la gente llegaba a Jesús, producían cambios en su vida, habían transformaciones, y eso es lo que el Señor puede hacer en esta noche a través de su palabra. La Escritura nos señala que Jesucristo es el verbo, Él es la palabra, y cuando la palabra está en nuestros corazones, nos transforma. Les dijo a sus discípulos, si ustedes guardan todo lo que yo les he mandado, yo estaré con vosotros todos los días. Si tú y yo queremos esa promesa del Señor, en esta noche y por siempre tenemos que enfocarnos a oír la voz del Señor, a ver qué Dios nos dice para estar en medio de este camino. Por eso he llamado a este mensaje en esta noche, enfocarnos. Fíjate que la Escritura en el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, Jesús les dijo las siguientes palabras a los discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Probablemente cuando pensamos solamente en esta frase, pero miramos un poco más atrás lo que estaba diciendo Jesús, Jesús estaba afirmando a sus discípulos porque vendrían días difíciles, vendrían días complicados. Jesús le había dicho que la tristeza que ellos iban a padecer, porque Jesús ya no iba a estar con ellos, en un momento se iba a transformar en gozo, se iba a transformar en alegría. Y nosotros ya entendemos lo que Jesús estaba diciendo, que probablemente habría aflicción en este mundo, iban a ser perseguidos los discípulos,
iban a tener problemas y complicaciones cuando el maestro no estaba con ellos, pero que sería momentáneo, sería por un poco de tiempo, porque vendría esa tristeza, se iba a convertir un día en alegría, en gozo. Es la misma esperanza que está en nuestro corazón, de un día estar nosotros con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su palabra es tan poderosa y tan precisa para nuestras vidas que el Señor nos llama a nosotros a enfocarnos. Y era lo que estaba diciéndole a sus discípulos: van a tener aflicciones, va a haber problemas, va a haber complicaciones, pero ustedes tienen que pensar en esto: estas cosas yo se las hablo a ustedes para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y precisamente estas aflicciones en la mayor parte se refería a la persecución que los discípulos, que los hijos del Señor iban a tener. Probablemente hoy pensamos que no tenemos persecuciones, pero ¿te has dado cuenta cómo el mundo funciona? ¿Te has dado cuenta que el mundo no piensa como tú y yo pensamos, que hemos sido transformados por lo que el Señor nos dice en su palabra? Dios ha cambiado nuestra vida, Dios ha cambiado nuestro corazón, y las cosas que antes nos importaban ya no tienen valor en nuestra vida. Por lo tanto, no hay ninguna compatibilidad con el mundo. Y fíjate que Jesús les dice esto: en el mundo tendréis aflicción. Por eso, por confesar a Jesús, por vivir de acuerdo como Jesús nos dice. Y probablemente nos enfoquemos y pensemos: quizás no he tenido esos problemas hoy, quizás no he vivido esas situaciones, pero a medida que nos enfocamos en Jesús, probablemente nuestra vida va a empezar a ser transformada y nos vamos a dar cuenta que no encajamos con el mundo. Porque recuerda que el Señor nos dijo, Pedro lo dice, que nosotros éramos de tránsito, estamos de paso por esta tierra, somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, porque el Señor nos rescató, dio su vida por nosotros, se entregó por completo cuando éramos enemigos de Él, para que tú y yo alcanzáramos esa salvación, como Jesús le dijo a sus discípulos y también nos dice a nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar un día. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos. Cuando el mundo espera días mejores, cuando el mundo espera mejores oportunidades en esta tierra, nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el Señor. Por eso el llamado de Dios en esta noche a nosotros es que no nos aflijamos por situaciones que estamos viviendo. Fíjate que entendemos muchas veces, o nuestra tendencia es enfocarnos mal. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. El foco correcto es entender no una parte de este versículo, que tendremos aflicciones, que son una realidad, pero el Señor dijo, ese no es el foco de sus vidas. Esto que yo les estoy hablando, lo que yo estoy afirmando en sus vidas, es para que ustedes en mí tengan paz. Por lo tanto, el foco de nuestra vida en esta noche es entender que el Señor está con nosotros y Él quiere darnos a nuestra vida paz. En el mundo habrá aflicción, pero confíen. ¿En quién? En Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nuestra mirada, nuestro foco en estos tiempos debe cambiar. ¿Sabes por qué debe cambiar nuestro foco? Porque muchas veces nos ocupamos y nos preocupamos de las cosas que están a nuestro alrededor, las circunstancias que son reales. Jesús no dijo que eran irreales, pero estaba diciendo que nosotros éramos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, lo más importante para nuestras vidas era enfocarnos en lo real, era enfocarnos en lo que el Señor nos había dicho, lo que había dicho a sus discípulos y lo que nos dice a nosotros también, que en el mundo habrá aflicciones, pero que nosotros confiemos, porque Él ya nos habló y nos entregó su palabra para que nosotros en Él pudiéramos tener paz. ¿Has pensado en esto, que muchas veces nos pasamos corriendo los días, corriendo la vida, de allá para acá, angustiados, preocupados? Y nos quedamos desenfocados de lo que Dios quiere. Porque fíjate que la Escritura nos enseña algo, que tú y yo hemos sido creados para la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios se revele a través de nuestras vidas, que Dios se muestre a través de nosotros, vasos que no tienen características muy buenas por sí mismas, pero cuando el Señor viene a nuestra vida es transformada, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos hace otros hombres, otras mujeres nuevos, conformes al diseño de Dios. Por lo tanto, cuando la gente ve algo bueno en nosotros, algo que probablemente no está en todas las personas,
quizás nos dicen, wow, qué bueno es esto en ti, o qué bueno eres. Pero nosotros sabemos de quién es la gloria. Sabemos que Dios ha sido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso Él se lleva la gloria. Dios nos dice que hemos sido diseñados para eso, para la gloria, para la alabanza de su nombre. Fíjate que nos enfoca el Señor y nos dice, ustedes tienen un propósito en nuestra vida. Tienen un propósito: llegar a la estatura y a la medida de un varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Por lo tanto, yo debo pensar en esta noche y debo enfocarme en mi vida y en mi corazón en que a eso el Señor me ha llamado. Dios me llamó a eso, a llegar a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Y por eso es tan importante lo que el Señor nos dice en esta noche, porque probablemente estemos desenfocados pensando cómo resolver los problemas cotidianos, cómo resolver y enfrentar los problemas de esta vida, pero con nuestra capacidad, con nuestra fuerza. Y el Señor nos dice, la clave es y la forma es que ustedes confíen en mí. En mí ustedes van a tener paz. En las palabras que yo les he dado, ustedes estarán confiados, ustedes caminarán en seguro, ustedes caminarán en firme. Por lo tanto, el segundo punto que Dios nos llama a enfocarnos y nos dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Señor. Nos dice que hemos sido hechos para que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Por lo tanto, ahí debe estar hoy día nuestra fuerza, nuestras ganas, nuestra capacidad, nuestra oración, nuestro clamor. Señor, yo quiero llegar a esa medida. ¿Te das cuenta que los problemas que nos afligen, que son una realidad, como le sucedía a los discípulos también, son una verdad? Pero Jesús les dijo, si ustedes se enfocan en eso, ustedes van a tener problemas, no vamos a tener paz. Probablemente no lo dice de esa forma literal, pero dicen, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. Las palabras del Señor estaban dirigidas para que nuestra vida tuviera paz. Les dijo, hay una realidad, en este mundo habrá aflicciones, pero ustedes confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. Yo soy el ejemplo. Yo soy a quienes ustedes deben seguir. Este es el estándar a lo cual ustedes deben llegar. Porque recuerda que el Señor nos diseñó para eso, para que llegáramos a esa estatura, de la estatura de Cristo, de un varón perfecto. Por lo tanto, cuando el Señor nos está animando a esto nos traerá una libertad tremenda, una victoria a nuestra vida increíble. ¿Sabes por qué? Porque es enfocarnos en lo que Jesús está diciéndonos. No se enfoquen en las aflicciones, que sí las hay. No se enfoquen en las circunstancias que son difíciles. Hoy día probablemente vivimos temor, enfermedades, escasez en el mundo, tantas cosas. Pero el Señor dijo, eso va a estar. Pero ustedes tienen que saber que yo estaré todos los días con ustedes. Ustedes deben tener esa paz. No esa paz que da el mundo, no esa paz momentánea o esa que parece paz, que es irreal, sino mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Por eso el llamado en esta noche de Dios, del Espíritu Santo, es que nosotros nos enfoquemos. Probablemente hay aflicciones y dolor en este mundo y es una realidad, todas las padecemos. Todas las sufrimos, pero ¿sabes qué? Si nos mantenemos ahí, es probable que nos mantengamos pecando, fallando al Señor. Y dirás, ¿cómo me voy a mantener en pecado si estoy angustiado, si estoy triste por tratar de resolver las situaciones? Claro, porque perdemos el foco. No hacemos lo que el Señor nos ha mandado y probablemente entremos en murmuración delante del Señor porque vemos que las cosas no funcionan de acuerdo a nuestra forma, no se resuelven como nosotros quisiéramos que se resuelvan. Por eso que el Señor nos manda a que hagamos su voluntad, que nosotros nos enfoquemos y entendamos que tú y yo tenemos que alcanzar la medida de Cristo. Por lo tanto, cada día y cada mañana que Dios nos da, nosotros tenemos que levantarnos con un propósito, con una idea, con un deseo, con un fuego en nuestro corazón. Es decir, Señor, yo quiero alcanzar tu medida. Aunque probablemente ayer te fallé, ayer me equivoqué, Señor, yo quiero alcanzar tu medida. Y sabes, Dios está de acuerdo con eso, porque Él lo dijo en su palabra. En este mundo habrá aflicciones, pero ustedes no se ocupen ni se preocupen de las aflicciones. Ustedes hagan algo,
esfuércense por buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas nos serán añadidas, porque Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Por lo tanto, el segundo punto es, como te digo, entender que el Señor nos llamó con un propósito. Y si tú y yo anhelamos cumplir el propósito de Dios, es levantarnos cada mañana y decir: Señor, yo quiero vivir en santidad para ti. Señor, yo quiero que mi mente, mis pensamientos, mi vida, mi caminar ande en santidad cada día para ti. Por eso te pido hoy tu ayuda. Y el Señor lo dijo a sus discípulos antes: yo no los voy a dejar huérfanos, no los dejaré solos. Voy a rogar al Padre y el Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo, que estará todos los días con nosotros para acompañarnos, para guiarnos. El Señor nos dejó su palabra que muchas veces probablemente la dejamos de lado, pero el Señor nos llama en esta noche a enfocarnos en su verdad, en su palabra, para que nuestro camino se limpie, para que nuestra vida ande en la voluntad del Señor. El Señor nos dice que nosotros debemos andar en su verdad, en su palabra. Su palabra limpiará nuestro camino. Su palabra nos traerá claridad en los momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida. Pero el Señor siempre dijo que iba a estar con nosotros. Es aún más, nos da una promesa que estará con nosotros más allá de la muerte. Por lo tanto, nunca nos dejará. Él es fiel y verdadero. Y eso es lo que tú y yo debemos afirmar en nuestra vida. Entender que el Señor no cambia. Tú y yo cambiamos. Tú y yo tenemos altos y bajos. Pero la Escritura nos señala y Dios nos muestra en su palabra que Él permanece fiel. Y probablemente tú puedes dar testimonio de esto, que nosotros muchas veces, siendo infieles, siendo faltos delante del Señor, Dios ha mostrado su fidelidad a nuestras vidas. Por lo tanto, el llamado del Señor, el llamado del Espíritu Santo en esta noche, es que tú y yo nos podamos enfocar en el punto que Dios quiere. No en las circunstancias, porque no somos de este mundo, como te decía al principio, sino estamos de paso. Nuestra ciudadanía está con el Señor. Está un día estar con Él. El Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Anhelamos ese día, esperamos ese momento, pero no lo esperamos con temor y tristeza. Y este es otro punto que quiero hablar de enfoque para nuestras vidas. Es el punto que hoy probablemente nos angustia a algunos cristianos que están confundidos, otros que han salido a decir muchas cosas, que Cristo viene, que hay conspiración, que viene una vacuna, que viene un chip y muchas cosas. He visto a muchos cristianos angustiados por esto. No soy muy de redes sociales, pero me he empezado a enterar de estas cosas, he empezado a ver muchas cosas y me he dado cuenta que los programas probablemente de predicaciones que se habla de Jesús son los que menos se ven, pero muchos programas que están diciendo: mira, está pasando esto, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos donde nos van a atacar con temor, están llenos de visitas. ¿Y sabes qué? Eso no fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. El Señor nos dijo que estuvieran preocupados de que si Él venía, cuando era el fin del mundo. Les enseñó las cosas, pero les dijo algo, y es el foco que en esta noche tenemos que tener. Primero te decía, entender que el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, que alcancemos la estatura y la medida y la plenitud de Cristo. Para eso tú y yo cada día tenemos que luchar. Y otro punto importante: sabemos que vamos al cielo, pero el Señor dijo a sus discípulos y les repitió muchas veces en el Evangelio de Marcos: lo que ustedes tienen que hacer, tienen que velar, estar velando, no ocupados, ni preocupados, ni angustiados por la venida del Señor, sino que ustedes tienen que estar orando y velando, porque no sabéis cuándo sea el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, sácate esa preocupación de tu vida. Si el Señor nos llamó, si Dios nos salvó, tenemos que ponernos en ese foco. Dios quiere que llegue a esta estatura, Dios quiere que haga esto. Eso es donde yo debo enfocarme. Sácate ese peso que muchos cristianos hoy día están ahí con temor, con miedo. ¿Y sabes por qué están con miedo? Porque no han confiado realmente en el Señor, porque no saben si realmente son salvos, porque no saben si su fe realmente es genuina, y probablemente temen que un día el Señor les diga: ¿sabes qué? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y probablemente ellos tenían fe también para hablar en el nombre del Señor, para hacer milagros, para decir quizás
muchas cosas en el nombre del Señor. Pero el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque esa fe nos sirve, una fe que activa, una fe que sabe que Dios existe, que sabe que Dios es real, que sabe que su palabra es real, pero no obedece a Dios. Dios quiere una fe que obedezca. Cuando te decía en el punto 2 que nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús, hay muchas cosas importantes de Jesús. Mirar su vida, mirar sus frutos, mirar su carácter. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está pegado en mí lleva fruto. Y el que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que lleve mucho más. Porque en esto es glorificado el Padre. El Padre es glorificado cuando tú y yo llevamos frutos. ¿Qué frutos? El carácter de Cristo en nuestra vida. El carácter del Señor. El Señor nos enseña lo primero: obediencia al Padre. Obedece al Padre. No hace nada que el Padre no le diga, sino que dice: yo hago lo que mi Padre me manda hacer. Por lo tanto, cuando nos levantemos en la mañana, cuando empiece nuestra día, digamos: Señor, yo quiero ser como tú, Jesús. Padre, yo quiero ser como Jesús. Ese es el diseño y yo me enfoco en eso. En eso enfoco mi vida cada día. Con esto no te digo: deja todas tus responsabilidades, todas tus cosas en este mundo, porque debemos ser responsables. Recuerda que el Señor nos manda a que debemos ser ejemplo de los creyentes, pero también ejemplo a aquellos que no tienen al Señor. Nosotros debemos ser los mejores, porque no servimos a un reino terrenal, servimos a un reino que es celestial. Por lo tanto, debemos cuidar que no se hable mal del Señor, pero no solamente estar preocupados porque cuidar que nadie sepa nada malo mío, sino lo hacemos porque el Señor ha transformado nuestra vida y nuestro corazón. Ese es el enfoque que el Señor nos llama en esta noche. Entonces, cuando vemos, te decía, a Jesús, vemos su carácter, vemos mansedumbre, vemos humildad, vemos que no quería estar él primero en la fila para ser atendido, sino dijo: yo he venido a servir, yo he venido a atender, he venido a los quebrantados, he venido a los heridos. Entonces, de ahí salta el punto número 3 que quiero hablarte para enfocarnos nosotros en esta noche. El punto número 3 es que nosotros no estemos afanados en las cosas de este mundo y no estemos preocupados ni con temor que Cristo viene y no sé qué va a pasar y probablemente están pasando muchas cosas terribles en este mundo. Nosotros sabemos que tenemos aflicción, como decíamos al principio, habrá aflicciones, pero el Señor dijo: ustedes confíen porque mi paz está con ustedes, yo estoy con ustedes. Eso es lo que hoy debemos enfocarnos. Y fíjate que el Señor nos llama a algo en este tiempo y ahí debemos estar enfocados: a predicar su evangelio, anunciar su verdad, anunciar su palabra. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Es lo que nos ha transformado a nosotros, es lo que ha cambiado nuestra vida, es lo que nos ha llevado a pensar de una forma diferente de como antes vivíamos. Entonces, el foco importante es que hoy día nos volvamos a predicar el evangelio del Señor. Probablemente digamos: no tengo muchas capacidades, no tengo muchas cualidades para hacerlo, me faltan muchas cosas para poder hacerlo. Pero el Señor dijo algo: que nosotros le buscáramos a Él y Él nos capacitaría. Entonces, el llamado de Dios para este tiempo es que nos enfoquemos, es que prediquemos su palabra. Si algo hay que hacer en este tiempo es anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si algo tú y yo tenemos que hacer es decir que Él vive, que Él está transformando vidas. Te decía al principio, cuando comenzábamos, que las multitudes se juntaban a escuchar a Jesús, y cuando Jesús aparecía en sus vidas, les daba la palabra, sus vidas eran transformadas. En esta noche, si nosotros nos hemos juntado a un encuentro semanal, a un encuentro de cantar y escuchar a un predicador, probablemente nuestra vida no tenga ni un cambio. Pero si en esta noche has venido a tener un encuentro con la palabra de Dios, con Jesucristo mismo, nuestra vida será transformada. Y esa es la predicación que nosotros tenemos que hacer, que Jesucristo transforma la vida del hombre. Ningún hombre que se encuentre con Jesús puede quedar igual, porque cuando el Señor llega a nuestra vida, Él nos transforma. No estoy hablando de cambios automáticos en nosotros, pero el Señor nos dice algo: que cuando llegamos a Él, cuando Él sale a nuestro encuentro, somos nueva criatura. La historia pasada queda en el pasado. Todas las cosas son hechas nuevas y ya no hay ningún argumento, no hay nada que pueda a nosotros decirnos que debemos vivir como la vida pasada, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la fuerza para vivir de una manera distinta, porque el Señor le dijo algo: yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor comisionó a los discípulos y nos comisiona también a nosotros y les dijo algo: vayan, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, pero nos pone una condición: vayan, prediquen, hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas. No le den solo información, no les den solamente información de la Escritura, enséñenles que guarden todas las cosas. Entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros y aún más quiere manifestarse en este tiempo de una manera extraordinaria. Donde abunda el pecado, donde ha sobreabundado el pecado, el Señor dice que su gracia sobreabunda. Y ese es el tiempo que viene para nosotros como cristianos. Por eso el Espíritu Santo, Dios, a través de su palabra, nos llama a que nos enfoquemos. Probablemente tú digas: estoy con esta lista de dolores y situaciones difíciles. El Señor se anticipó y nos dijo que tendríamos aflicciones, pero confiáramos porque Él estaría con nosotros. Confíen en mí para que en sus corazones tengan paz, nos dijo el Señor. Por lo tanto, el llamado de Dios en este tiempo es a que nos enfoquemos. Fíjate que predicar el Evangelio es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el Señor nos muestra el libro de los Hechos, esa promesa, y les dice a los discípulos: quédense, permanezcan en Jerusalén. Ese versículo probablemente tan conocido para nosotros que lo nombramos y nos imaginamos poder, fuego del Señor. Y en realidad es poder y fuego, porque quema toda impureza de nuestras vidas. Y dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué poder estamos esperando? Ya ha venido el Señor, ha venido su Espíritu sobre nosotros. ¿Qué poder estamos esperando? El poder para predicar. Es un poder para anunciar al mundo. Es un poder para decirle al mundo: ¿sabes qué? Mi vida estaba desenfocada, pero vino Jesús y me enfocó. Y hoy día soy una nueva criatura. Probablemente tenga, como muchas veces pensamos, esta historia, este prontuario atrás mío. Pero el Señor me ha hecho libre, me ha hecho una nueva persona. Y sé que hoy, cuando deje esta vida, iré a la vida eterna, por siempre con el Señor. Por lo tanto, Dios nos llama en este tiempo a que tú y yo nos enfoquemos en las cosas importantes. Te decía, estar desenfocados nos va a traer, estar lejos de Dios, nos va a traer pecar, nos va a poner en situaciones de angustia, donde probablemente murmuremos contra el Señor como Israel. Señor, nos falta esto, estamos en esto, pero no se daban cuenta que Dios estaba todos los días con ellos, que el Señor enviaba su maná, que el Señor enviaba el alimento necesario. Es extraordinario pensar en el maná, que tenía todo lo necesario para su cuerpo, para su cuidado, para la salud de ellos. Pero así somos los seres humanos. Desconfiamos, nos desenfocamos. Por eso es que Dios nos llama en esta noche a que tú y yo nos enfoquemos en lo que el Señor quiere. Probablemente tendremos que decir: Señor, estaba desenfocado, estaba viviendo en esto, estaba angustiado por lo que viene, aunque ni siquiera sabemos si va a ser. ¿Sabes qué? Nos pasa algo, que muchas veces estamos angustiados por cosas que no sabemos si van a ocurrir o no van a ocurrir. Por eso el Señor nos manda que confiemos cada día. Por nada estén afanados, sino que sean conocidas delante del Señor nuestras peticiones, con toda oración, con todo ruego. Es lo que el Señor nos manda. Que tú y yo estemos enfocados en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Creo en el Señor que viene un gran tiempo espiritual para nosotros, para los cristianos. No nos quedemos desenfocados. Enfoquemos nuestra vida. Enfoquemos. El Señor dijo algo: si ustedes permanecen en mis palabras, si ustedes permanecen enfocados, velando, obedeciendo, pidan todo lo que quieran, y yo rogaré al Padre y se los dará. Eso les dijo a los discípulos. ¿Y saben a qué se refería? A que les iba a dar todas las capacidades, todo lo necesario, como te decía, para poder anunciar el Evangelio, para poder hablar la verdad de Cristo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero cuando el Señor continúa hablando, les dice: ¿saben qué?
el gozo, la tristeza que ustedes tienen se convertirá en gozo, les afirma algo: ya no rogaré más al Padre, ustedes pedirán al Padre y el Padre lo hará, porque ustedes me han conocido a mí, porque ustedes me han amado a mí, es lo que dice Jesucristo. Por lo tanto, en esta noche podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para encontrar ese auxilio, esa ayuda, ese socorro que viene de parte del Señor para nosotros. Te animo en esta noche a que te enfoques. Si nos enfocamos en estos puntos probablemente tan sencillos que el Señor nos habla, de entender que el Señor dijo: en mí ustedes tendrán paz. Ahí está nuestra paz, ahí está nuestra seguridad. Que el diseño de Dios para nuestra vida fue que tú y yo alcanzáramos la estatura y la medida de Cristo. Que no nos pongamos a escuchar cosas que no debemos escuchar, sino que el Señor dijo: no estén atemorizados, ustedes velen, oren, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Señor ha de venir. Eso nos va a distraer, estar pensando: wow, Dios viene mañana, nos van a insertar un chip, va a pasar esto con nuestra vida. Eso nos va a desenfocar. Enfócate en velad y orad, es lo que el Señor nos mandó. El último punto que el Señor nos dice: prediquemos el Evangelio, anunciemos la verdad de Cristo, anunciemos al Señor. Él nos dijo que enviaría poder sobre nosotros para que fuéramos testigos en nuestra casa, en nuestros vecinos, más allá de nuestros límites y a todo el mundo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y que tu vida se pueda enfocar. Dios tiene grandes cosas para nosotros en este tiempo. Y no hablo de cosas de esta tierra, en este mundo, materiales, sino que hablo de un mover espiritual para nosotros. Su iglesia, en medio de la aflicción, en medio del dolor probablemente del mundo, su iglesia va a resplandecer y muchos vendrán al conocimiento de la verdad. Preparémonos, enfoquémonos, porque no hay más tiempo. Para esto no hay más tiempo. Es hoy. Yo tomo una decisión. Dios nos dice: si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo, que estés muy bien y nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.